Hola, mi nombre es Priscila Rivera y quiero darte la bienvenida a un episodio más del podcast Ella Comparte, tercera temporada. El miedo, la culpa o la vergüenza podrían mantenerte escondido. Sin embargo, Jesús dijo que la luz no se puede esconder debajo del almud. Bienvenidos al podcast Ella Comparte, tercera temporada. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es fonoaudióloga de profesión, especializada en tratar pacientes que tienen problemas en el desarrollo del habla y del lenguaje. Ella también es mamá y esposa. Recibamos con un aplauso a Vivian Hurtado. Gracias, Priscila, por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes compartiendo estos temas que son tan interesantes y bueno, el objetivo es que esta información llegue a muchas familias y bueno, poder que tengan información de valor. Justamente cuando pensaba en este episodio, pensaba que iba a ser un episodio de ayuda para muchas familias que tienen niños pequeños o niños en desarrollo. Pero antes de comenzar a hablar del tema central de este podcast, le voy a hacer algunas preguntas para que la audiencia la pueda conocer un poco más. Claro que sí. ¿Nació en Colombia? Sí, soy colombiana. ¿En qué ciudad de Colombia nació? Yo soy de la ciudad de Sincelejo, Sucre, en la costa de Colombia. ¿Ya? ¿Cerca de Barranquilla? De Barranquilla, de Cartagena, a unas 4 horas de esas dos ciudades, más o menos. Oh, qué bonito. Sí. Tuve la oportunidad de estar en Colombia el 2018 y conocí la zona costera. Me pareció súper muy bonita. ¿Cuál es su plato típico favorito colombiano? Bueno, la verdad yo creo que definitivamente el arroz con coco es para mí lo mejor y el pescado. Es lo más rico. Sí. Es lo más rico. Sí, tuve la oportunidad de comer arroz con coco y así. Una delicia. Sí, una delicia. Sí. Una delicia. ¿Cuál es su lugar favorito en Colombia? Bueno, la verdad yo creo que en cuanto a playas, no podría decir la playa es bonita, pero como yo soy de la costa, tuve la oportunidad de vivir varios años en el eje cafetero, entre la ciudad de Manizales, Pereira y el norte del valle, que es Cartago. Viví casi unos 8 años en esas 3 ciudades y la verdad es que ha sido gratificante porque puedo decir que en esa ciudad pasaron muchísimas cosas en cuanto a nivel profesional y personal. Entonces, para mí, la ciudad de Pereira es lo máximo. Es el lugar más bonito. Sí, el eje cafetero, la verdad, es muy bonito. Es una zona muy bonita de Colombia. ¿Cómo se decide a estudiar la carrera de fonoaudiología? Bueno, la verdad, yo quería estudiar medicina. O sea, yo soñaba con que yo quería ser médico. Y bueno, en la ciudad de donde yo soy, la carrera de medicina, creo que justo el año, yo terminé en el 2006 mi bachillerato, terminé casi cumpliendo 16 años. Entonces estaban abriendo la carrera de medicina y yo me quise postular a medicina, pero la verdad era muy costosa la carrera, o sea, no estaba dentro de mis posibilidades, las posibilidades de mi familia, poder estudiar medicina y yo dije, bueno, como segunda opción está o enfermería profesional que llamamos en Colombia y la otra carrera afín a la salud, que era otra carrera de la salud que había ahí, era fonoaudiología. Y bueno, pasé en fonoaudiología y digamos que inicialmente fue como la opción que había y fue la que tomé y dije, bueno, si se dan las cosas más adelante puedo cambiarme a medicina porque bueno, estábamos en la misma área, compartíamos materias, entonces por esa razón entré a estudiar fonoaudiología, ya bueno, después ya uno se va enamorando de la carrera. ¿De la carrera? Sí. ¿En qué momento decide venir a Bolivia? Bueno, esta es una historia que yo conozco, fue justamente por una familia, ella es colombiana, tuvo su bebé y eso fue en el año 2016, creo, nos conocimos porque justo ella me llevó a su bebé, ella vivía acá en Bolivia, acá en Santa Cruz, y se fue a Colombia a tener su bebé, tuvo un parto muy prematuro, sorpresa, la niña nace con síndrome de Down y me la llevan a mí cuando la bebé era pequeñita, tenía creo que menos de 6 meses, si no estoy mal, entre 3 y 6 meses, más o menos, no recuerdo con exactitud, pero me la llevan para que yo le haga terapias. Y bueno, de ahí celebramos su primer año, ella venía, iba y siempre que iba nos encontrábamos, yo le hacía terapia a la niña. Y en el
bueno, en el 2016 yo quedo en embarazo, que bueno, ese es otro tema que luego vamos a tocar también. Quedo en embarazo en el 2016, como en junio, en enero del 2017 pierdo mi embarazo ya casi para nacer mi bebé. Y bueno, pasó todo el 2017, yo no trabajaba, ella volvió, pero ella todo el tiempo empezó, vámonos para Bolivia. Allá en Santa Cruz, yo vivo en Santa Cruz, no hay lo que tú haces, no hay fonoaudiólogas especializadas en bebés, nadie trabaja, no hace, porque claro, ella veía, una mamá súper dedicada, y ella me insistía que no, entonces yo decía, Bolivia, o sea, nada que ver, o sea, en Latinoamérica, o sea, bueno, en Colombia, voy a hablar de Colombia. Cuando hablan de Bolivia, dicen, La Paz, automáticamente. Es lo único que se conoce de Bolivia en Colombia. Y cuando yo le digo a mi esposo, pero mira, me está diciendo que vayamos allá, y me decía, no, ¿cómo se te ocurre? Mi familia decía, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, ni idea. Bueno, pasó todo el 2017. Obviamente yo estaba en una etapa de mi vida donde venía de una pérdida, haciendo un duelo bastante largo. Estuve en un duelo y como de unos 6 meses, 7 meses, fue bastante difícil. Y claro, pasó todo el 2017, llega el 2018, ella vuelve a Colombia, otra vez me busca, hacíamos terapia, nos volvimos muy cercanas. Ángeles se llama la niña. Ángeles fue creciendo, fue ganando habilidades. Cuando ya tenía 3 años, 2018, finalizando, porque ella casi siempre iba a final de año. Ese diciembre ella me dice, pero vamos, o sea, allá te va a ir súper bien, tú te vas a ir conmigo, vas a vivir en mi casa, yo te voy a pagar. Y bueno, yo estaba como en esa etapa como que no me encontraba. O sea, venía pasando de mi duelo como que no me importaba nada, o sea, estaba buscando, encontrándome nuevamente. Cuando el 2018 le digo a mi esposo, me voy para Bolivia. Y me dice, ¿segura? Yo le dije, sí. Bueno, nos vamos a vender todo. Le dije a Juliet, le dije, me voy, ¿verdad? Bueno, en una semana vendimos todo. Wow. Vendimos todo. Yo compré mis pasajes y yo viajé en enero del 2019. Mi esposo se quedó porque mi esposo es militar y él estaba haciendo su retiro, o sea, ya se había pensionado, pero le faltaba un tiempo para poder gestionar todo en cuanto a papeles y todo este tema. Y él me dice, bueno, te vas tú, yo me quedo porque yo no me puedo ir todavía. Y miras, a ver qué tal es allá, cómo es la cosa y bueno, y vemos. Bueno, 3 meses después él ya estaba acá en Santa Cruz y hace 6 años estamos acá. Y hace 6 años Entonces, acá. sí, Wow. la verdad es que sí, yo puedo decir con certeza de que Santa Cruz nos ha dado demasiado a nosotros. Y bueno, a partir de ahí, claro, empecé a trabajar con Ángeles, tiempo. Y bueno, ya empecé a trabajar en otros lugares, ya me fueron conociendo y bueno, así empezó mi historia profesional aquí en Santa Cruz. Aquí en Bolivia. Quiero que sepa que este podcast se ve en varios países, no solamente en Bolivia. Y la verdad es que no sé, desde el punto de vista profesional, son pocas las personas que ven a Bolivia como un lugar de oportunidades para crecer profesionalmente. Sí. Entonces, escuchar parte de su experiencia hace de que cuando es hora como de cambiar de lugar, el lugar que sea, o sea, el lugar menos pensado puede ser un lugar de crecimiento. Totalmente. De crecimiento profesional. Sí, te lo puedo decir con total seguridad que sí, la verdad que sí. Es mamá, mencionó que es mamá. ¿Cuántos hijos tiene? Sí, bueno, tengo a Gaby, que fue mi primera hija, pues que perdí. Sara, que ya va a cumplir casi 5 años en abril. Y tengo a Santi, que tiene 14 meses. Así que Dios me bendijo, porque cuando pasé por esa pérdida de mi primer embarazo, Dios bendijo mi vientre y me dijo, tú vas a ser mamá. Tú vas a volver a ser mamá, porque ya fuiste. O sea, el que mi hija no haya nacido, o sea, el que no la haya tenido conmigo o con vida, yo recuerdo, porque bueno, pues es un trance que yo pasé, que tuve que hacer las paces con Dios, porque fue la verdad. O sea, uno al primero que culpa es a Dios, porque si yo soy buena, o sea, porque esto me pasó a mí. Entonces hice las paces con Dios, fui a un retiro espiritual donde tuve la oportunidad de compartir con un sacerdote, bueno, pues alguien de la iglesia que me dijo, tu vientre está bendecido y tú vas a volver a ser mamá, porque ya tú fuiste mamá. Porque yo pasé por todo como si hubiese sido mamá, claro. Pero con una bebé muerta. Entonces, bueno, Dios me bendijo doblemente con 2 hermosos hijos. Con 2 hijos. Sí. ¿Cómo
es posible reponerse a una pérdida de un bebé cuando ya está casi a punto de nacer? Bueno, yo te puedo decir desde mi experiencia, y esto es algo que hay que visibilizar, porque las muertes perinatales se toman como que el bebé murió y ya eso queda ahí. Yo aprendí algo, o sea, yo agradezco de esta experiencia que tuve, le agradezco a Dios porque, bueno, por todo, uno tiene que estar agradecido en la vida, porque yo siempre después de eso yo dije, bueno, si esto me pasó a mí es porque algo, o sea, una misión tenía que yo tener en la vida, Dios conmigo, algo, no sé. Pero no te puedo decir que fácil no es. Si uno no busca una ayuda espiritual y profesional, es difícil salir de eso porque es una ilusión, o sea, uno se embaraza, sobre todo mi embarazo fue súper planeado. O sea, yo ahorita, si tú me dices, Vivian, ¿tú planeas algo? O sea, así como que en esta fecha yo voy a hacer algo, yo te digo no. A mí es como que se me ocurrió esto, lo hago, listo. Porque yo tenía mi vida planeada en el 2016. Yo dije, bueno, le dije a mi esposo, bueno, ya es hora, ya vamos a tener nuestro primer bebé. Hicimos todo, controles, dejé de tomar los anticonceptivos, ya estaba justamente emprendiendo mi propia empresa, mi propio centro de terapias con otras 2 personas socias. Entonces yo decía, bueno, ya esto lo hice, ahora viene el bebé. Ahora toca el bebé. Ahora toca el bebé, porque yo decía, a mis 27 años yo voy a tener mi primer hijo. Y claro, ya tenía 27 años, entonces a veces creemos que es como nosotros queramos y no es la voluntad de nosotros. Entonces, yo aprendí de eso, de que no, o sea, no siempre todo está escrito. Yo te puedo decir que yo no minimicé cuando yo perdí a mi bebé, porque yo hice necropsia del cuerpo, o sea, yo no me quedé con eso de que mi bebé se murió en la barriga y ya. Quería saber por qué. Claro, el concepto que se tiene de los bebés que mueren dentro del vientre, incluso aún todavía, en toda Latinoamérica, es que es normal que los bebés mueran dentro del vientre y no es normal. Eso lo aprendí yo con mi pérdida porque investigué demasiado. Hicimos necropsia del cuerpo, hicimos necropsia de la placenta, porque yo tenía que saber qué había pasado con mi bebé. Y justamente encontramos coagulitos de sangre que habían obstaculizado el paso del oxígeno entre la placenta y el cordón umbilical. Y fue así, o sea, fue de repente, o sea, yo me acosté bien, el bebé súper bien, un control, todos los exámenes, todo súper bien, Dopplers constantes, súper bien. Y al día siguiente ya no habían latidos. Entonces, bueno, yo me di la tarea de investigar y después de eso, obviamente uno pasa, después de saber, bueno, qué fue lo que pasó, viene el duelo. Claro. O sea, lo difícil del duelo. Eso fue una etapa de mi vida que demoró 6 meses, o sea, para yo reponerme. Y uno culpa a todo el mundo. Entonces yo decía, bueno, fue el médico, pero el médico hizo todo, o sea, todo, o sea, todo lo que te había por hacer, hasta controles súper estrictos. Y bueno, uno empieza culpando a Dios y bueno, yo busqué ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica, estuve medicada, ayuda espiritual, fui a varios retiros espirituales, estuve con mi esposo, yo igual lo culpé a él, o sea, uno culpa a todo el mundo. Todo. Pero bueno, también hay que aprender que de esa depresión, más allá de la ayuda que que es muy buena, la verdad, profesional, también depende mucho de nosotros. O sea, llegó un día donde yo dije, ya habían pasado 6 meses y yo seguía acostada en una cama. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que quiero para mi vida, o sea, realmente esto es lo que yo quiero. Y recordé las palabras porque no solo fue perder a mi hija, fue todo lo que eso conllevó. O sea, ella murió dentro del vientre, yo tenía una condición que, bueno, yo a las 20 semanas tuve una complicación que en ese momento casi me desmayo, me hicieron unos exámenes, resulta que tuve una alta sospecha de un tromboembolismo pulmonar en la semana 20. Entonces, desde ahí yo estuve anticoagulada, o sea que ya estaba pasando algo. Pero se suponía que yo tenía las medicinas correctas, me tenía que pinchar 2 veces en el día, en la barriga para que todo fuera bien, pero aún así igual pasó. Entonces, bueno, en esa etapa, cuando a mí me tienen todos esos días, 5 días con mi bebé muerta en el vientre porque no podían hacerme una cesárea de emergencia porque podía hacer un coágulo, tener una hemorragia, todo. Y mientras el equipo médico decidía qué hacer, pasaron 5 días. Y al 5.º día yo me estaba muriendo de una sepsis. Entonces, sí o sea,
Me entran a una cesárea de emergencia, yo recibo a mi hija porque yo pedí que me dieran a mi hija, yo me quería despedir, yo la besé, le dije que la amaba y la entregué y de ahí no supe más. Cuando yo salgo del quirófano a recuperación, estaba mi esposo y mi hermana y yo veía que ellos lloraban. Yo decía, ¿pero por qué? Ellos entraron porque yo me morí en el quirófano. Y, o sea, y recuerdo que cuando ya paso a mi habitación, que llega la perinatóloga, no era una obstetra intensivista, 2 obstetras intensivistas estuvieron a cargo de mi operación y pasó lo que temieron durante 5 días. O sea, mi útero nunca se contrajo. O sea, mi útero sangraba, entonces la opción era o sacar mi útero para dejar de sangrar o hacer, no sé, una maniobra que después ellos me explicaron, hicieron una maniobra que se llama una sutura de Belinch, que ella me explicaba que era sacar el útero, amarrarlo muchísimo y después yo despierto con 10 kilos sobre mi vientre y no tenía que moverme porque me dijo, si te mueves, tenías que poner peso, presionar, tendremos que entrar al quirófano y sacar tu útero es perder la posibilidad de volver a ser mamá. Oh my God. Entonces recuerdo, o sea, súper claro porque eso fue un sábado. Los sábados ellas no trabajaban, pero fueron porque era una emergencia. Pero eso era porque se estaba desangrando. Claro, yo me estaba desangrando. Por sacan a la bebé y el útero, cuando sacan al bebé, el útero se contrae nuevamente. Mi útero nunca se contrajo. Entonces sangraba. Y recuerdo cuando salgo, ya yo en mi habitación en la UCI, ella me dijo, quitándose sus cosas, me dice, oiga, le voy a decir algo. Dígame usted de qué santos estaba pegada porque usted se me murió en el quirófano. Así que piénsalo muy bien, que tú debes tener, Dios tiene un propósito para ti. Busca cuál es tu propósito. Claro, 6 meses después que yo estaba en mi cama, yo recordé que la doctora me dijo, busca cuál es tu propósito. Entonces Dios tiene para ti un propósito porque tú te moriste en el quirófano. Tú te moriste, o sea, te reanimamos. Luego el Benicho decía, bueno, pues así se... Y ya decidí pararme de esa cama y empezar a trabajar. Fue cuando yo dije, bueno, no voy a trabajar con nadie, no quiero depender de nadie laboralmente. Y empecé a atender pacientes domiciliarios. Y te puedo decir que fue una de las épocas donde a mí, hablando económicamente y profesionalmente, me fue supremamente bien. Entonces a mí cuando me preguntan por qué me vine a Bolivia, si era porque en Colombia no tenía trabajo o me iba mal, yo digo no, era porque quería cambiar, porque en Colombia a mí me iba excelentemente bien y tomé la decisión de apoyar muchas familias desde sus casas. Yo le decía, yo quiero hacer algo donde yo le deje una enseñanza porque es diferente la intervención que hacemos en el consultorio a cuando la hacemos realmente en la casa. Cuando se hace en el domicilio. En el domicilio. Y bueno, y se crean unos vínculos igual con la familia se compromete muchísimo. La verdad fue una etapa muy bonita, demasiado bonita y que me ha ayudado creo que a madurar tanto y puedo decir que parte de eso es lo que yo ahorita puedo reflejar desde la parte profesional y personal también. Qué bueno, me asombra mucho escuchar su experiencia. En el podcast anterior tuvimos a una asesora de lactancia que igual nos contó el tema al momento de su cesárea, cómo fue su parto, que no fue un parto como ella lo había pedido, fue como un poco inducido, sin su consentimiento. Y son experiencias, o sea, otras personas, así como usted, tuvieron que sacar ni siquiera la pudieron sacar a tiempo, vino una complicación, pero ahora es mamá de dos niños y quisiera que me cuente, antes de que pasemos al tema de su profesión en sí, ¿cómo fue su segundo embarazo? Bueno, te puedes imaginar, después de eso, claro, yo quedo... paso todo este proceso del duelo, transitando en el duelo. El doctor me dice, bueno, ya yo en la semana 20 de mi embarazo tuve esa alta sospecha de un tromboembolismo pulmonar y quedé anticoagulada. Y mi ginecólogo siempre, yo puedo decir que ese doctor fue un ángel todo el tiempo que Dios nos mandó porque él nos contuvo demasiado. Incluso él me decía, Vivian, cuando tú vayas a quedar embarazada, te lo juro que te voy a llevar a mi casa. Y vas a dormir al lado de mi cama para yo monitorear. Recuerdo que así me decía. Yo le decía, doctor, no sea tan exagerado. Y en esa búsqueda de qué había pasado, y bueno, hablando de lo que me decías ahorita, eso que tú hablabas, que le pasó a esta persona, eso se llama violencia obstétrica. Sí. Y la violencia obstétrica
está todo el tiempo. Yo te puedo decir que cuando a mí me dicen que ya mi hija estaba muerta en el vientre, todo, me tenían en un espacio de la clínica de la maternidad donde estaban todas las mamás con sus bebés en brazos y yo con la mía dentro del vientre. Entonces yo dije, o sea, yo le dije a las personas, ¿cómo me pueden tener a mí aquí donde yo estoy viendo a todas las familias felices y yo estoy con mi bebé muerta en el vientre? Me llevaron, entonces nosotros tenemos que aprender. También me llevaron a una habitación donde estaba yo sola, me llevaron a una psicóloga. Bueno, uno en ese momento pelea con todo el mundo, porque esa es la verdad, yo peleé con todo el mundo en esa clínica. Y se ha normalizado tanto esto que las mamás se quedan calladas. Por ejemplo, cuando los bebés nacen muertos, los ponen en una caja y los desechan. Yo pedí que mi hija, nosotros cremamos a nuestra hija, nosotros vestimos a nuestra hija. O sea, yo tuve a mi hija en mis brazos. O sea, a mí me permitieron, pero porque yo lo pedí. Entonces, hay muchos profesionales de la salud no familiarizados con esto y todo el tiempo están violentando a las mamás. Las están violentando y la parte emocional, psicológica queda devastada y estas mamás se van con muchos traumas también. Entonces, imagínate lo difícil que es esto, transitarlo como mamá. Sí. Es horrible. Entonces, bueno, ya investigamos en ese tiempo. El doctor me dijo, hay que saber algo, tú debes tener una enfermedad autoinmune, porque los bebés no se mueren dentro del vientre porque sí. Entonces yo aprendí eso de mi ginecólogo que me dijo, los bebés no se mueren en el vientre porque sí. Y vamos a buscar cada 3 meses, vamos a hacer un montón de exámenes con la reumatóloga, con el hematólogo, porque lo vamos a encontrar. Y cada 3 meses, porque bueno, él me explicó que cada 3 meses como que pasa algo hormonal, un ciclo. Y estas enfermedades autoinmunes generalmente salen o positivas o negativas. Entonces pueda que primero estén negativas, pero si te la haces después sigues buscando hasta que encuentres un positivo. Y así fue. Nosotros estuvimos todo el 2017, cada 3 meses haciendo exámenes hasta que encontramos. Entonces me diagnostican síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Cuando yo googleo que sale mi positivo, ¿qué es eso? Muerte intrauterina, lo primero que decía. O sea, todo lo que a mí me pasó lo decía Google. Cuando yo googleé síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y claro, ya me dieron la medicina, me dijeron no puedes quedar embarazada por ahora, esta medicina no es compatible con un embarazo. Mi ginecólogo me dijo, bueno, lo podemos ir mirando en el camino. Yo me vengo, eso fue 2017, me vengo 2018. 2019 empecé yo aquí porque yo me vine en enero del 2019. ¿Se embarazó aquí en Bolivia? Me embaracé, o sea, yo llegué aquí enero del 2019, mi esposo llega en marzo del 2019 y en agosto estaba embarazada. Te puedes imaginar, tenía creo que 2 o 3 días de retraso y mi esposo me compró le dije, cómprame una prueba de embarazo para ver, porque no estábamos buscando bebé, o sea, no lo habíamos planificado. Él me la trajo y yo no me la hice, sino que me levanté tempranito como a las 5 de la mañana y entré al baño y me hice la prueba. Cuando yo la pongo así, 2 rayas y yo empecé a gritar como loca, te digo. O sea, me dio miedo. O sea, mi primera reacción no fue de felicidad. No fue felicidad, fue miedo. Fue de miedo. Entonces fue cuando mi esposo, claro, él feliz, pero también con miedo, pero conteniéndome a mí, dándome seguridad. Entonces lo primero que él dijo fue, no, si ya Dios lo mandó, es porque así va a ser. Y bueno, ese mismo día fuimos a hacer una ecografía y recuerdo claramente, bueno, que fue en una clínica aquí muy reconocida, y lo primero que me dicen es, no, este embarazo no es viable, no hay latidos, lo más seguro es que no lo pueda tener. O sea, tú te puedes imaginar, yo venía de esa pérdida. Me dice, estás embarazada, pero no hay latidos, no hay nada, no es viable este embarazo. Me hicieron ir en la mañana, me hicieron ir en la noche haciéndome ecografías, nada, haciéndome exámenes, nada. Yo dije, bueno, una mamá de una de mis pacientes me dijo, mira, te voy a dar el número de este doctor, es muy bueno. Él le diagnosticó a mi hija con síndrome, me diagnosticó en la panza síndrome de Down, así que es muy bueno. Y yo me fui donde él. Cuando yo llego donde el doctor, claro, era un consultorio súper sencillo. Y claro, mi esposo me miró como, ¿dónde nos vinimos a meter si nosotros necesitamos gente especializada aquí para que lleve tu embarazo, porque es de alto riesgo? Te puedo decir que yo entro y lo primero que había de música de fondo era estas canciones de Marcela Gándara, Lily Goodman.
Y bueno, yo sentí paz y el doctor me hizo pasar, me acostó en su camilla. Su aparatito de hacer ecografías era de esos portátiles viejitos, los recuerdo. Y mi esposo me miraba y los dos nos mirábamos como que, bueno, ya estamos aquí, ya. ¿Qué hacemos ¿Qué aquí? más? Ya, ¿qué más? Y te lo puedo decir. Cuando él inmediatamente colocó el aparatito en mi panza, tuc, 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 tuc. Ahí está su bebé, ahí están sus latidos. O sea, él nos dio, o sea, la esperanza de absolutamente todo. Me dijo, lo que sí es que hay un desprendimiento de placenta. O sea, entre la placenta, la pared y la placenta había un espacio como así. Y me dijo, o sea, mucho cuidado porque se va a salir. Y fueron 3 meses de cama. O sea, nos dieron 3 meses de cama y era literal que mi esposo creo que me alzaba. Pero bueno, gracias a Dios, este doctor pudimos llevar mi embarazo, creo que esos 3 primeros meses, casi 4 meses, y él fue muy honesto y muy sincero y me dijo, mira, Vivian, yo no puedo continuar llevando tus controles, tú necesitas un profesional mucho más especializado, así que yo no puedo, o sea, no estoy preparado para llevar un embarazo con el diagnóstico que tú tienes. Y empezamos a buscar, y la clínica donde tengo mi seguro, ahí... La doctora tal, ¿puedo decir nombres o no? Claro. Puedo decir? Claro. Encontré... Para que nos paguen. Sí, después, sí, ¿qué tal que nos lleguen a... Bueno, en la clínica Foyanini encontré a la doctora Raquel Rivas. Recuerdo que cuando la primera impresión, cuando entramos a su consultorio, era que era una doctora muy joven. O sea, fue la percepción de nosotros, ¿no? Cuando por ejemplo, me pasa a mí también, me ven joven y me dicen, ay, pensamos que era mayor y yo tengo 36, no soy tan joven. Y vi la doctora, yo dije, bueno, ok, ya me senté, le conté todo. Cuando ella me empieza a dar sus respuestas, mi esposo y yo nos miramos y como que, wow, sabe, o sea, sabe de lo que le estoy hablando, o sea, tenía conocimiento de los términos en los que yo le estaba hablando. Y fue, o sea, un ángel en todo nuestro proceso. Cada 10 días me veía y me dijo, con este doctor, el doctor Crispín, te vas a hacer las ecografías Doppler cada 10 días, solo con él, nadie más te va a hacer ecografía. Y yo al pie de la letra, llega la pandemia, o sea, El bebé nació en la pandemia. 27 de abril del 2020. ¡No! ¿Te puedes imaginar? Mi esposo y yo nos íbamos caminando a la clínica Foyanini y ella iba solo a verme a mí, la clínica wow. Sin un alma. Y ella iba y el doctor iba a verme solamente a mí. Me dijo, en la semana 37 vamos a hacer la cesárea, no tenemos por qué esperar más, está todo súper bien. En la semana 37 a las 5 de la mañana estaba en la clínica. Nació mi hija, nació Sara. O sea, 2 años después de haber tenido mi pérdida y bueno, después de ahí pasó todo esto que no la pude lactar durante un mes completito. Yo, como buena terapeuta, buena fonoaudióloga, nació y a la hora era haciéndole terapia, las enfermeras me veían y él, más bien el doctor Caraza, que es el neonatólogo, le decía a la enfermera, pues si ella es profesional, ella sabe, está segura, porque claro, vienen las enfermeras a querer hacer lo que ellas quieren. Yo le dije, no. Yo soy profesional y sé lo que tengo que hacer. Y el doctor súper respetuoso con eso y hasta el día de hoy el doctor nos llevamos, es también el neonatólogo de mi hijo y súper bien. Entonces, bueno, ya Sara va a cumplir casi 5 años. Wow. Imagínate, o sea. Qué bendición. Sí. Qué bendición que haya tenido la oportunidad de ser mamá 2 veces sí. más. Sí, sí. y haya podido tener... como el diagnóstico adecuado para que su embarazo hubiera podido llegar a término. Porque me imagino que si no hubiera estado o no hubiera tenido el diagnóstico adecuado, quizás hubiera sufrido otra pérdida. Y eso le pasa a muchas mamás. Eso porque yo he escuchado historias como las mías, he tenido oportunidades de hacer live con otras mamás que han pasado por lo mismo y los médicos nunca les han dicho. O sea, o se han hecho exámenes, o les dicen, ¿no? Sí, puede ser algo, una trombofilia, porque eso es una trombofilia, pero hacen los exámenes y salen negativos y ya no vuelven a hacerlos más. Entonces, eso fue lo primero que a mí la reumatóloga me explicó. Si la primera vez salen negativos, hay que seguir buscando. Hay que seguir repitiendo, porque eso pasa con las enfermedades autoinmunes, porque llega un momento en donde ellas atacan al cuerpo. Porque eso, las enfermedades autoinmunes, se ataca el mismo cuerpo. Entonces, eso pasa con muchas mamás que no son diagnosticadas y tienen pérdidas recurrentes. Yo he conocido muchas mamás que han tenido 3, 4 pérdidas de embarazo. Pero ahí tengo una pregunta. Es que no entiendo muy bien esa parte. Sí. ¿Qué es eso de que salga negativo o de que salga positivo? O sea, ¿a qué se refiere? El cuerpo. Así son las enfermedades autoinmunes.
se desarrollan, o sea, por ejemplo, yo era una mujer joven, sana en ese momento, sin ningún antecedente de absolutamente nada, ni familiar, ni genético, que me dijera que yo iba a tener eso. Nosotros somos 6 hermanos, entonces mi mamá, lo primero que me preguntaron es, ¿y tu mamá ha tenido nada? 6 partos naturales perfectos. Ajá. Mi hermana también tuvo sus 2 hijos, mi otra hermana. Pero eso realmente, ¿qué significa? ¿Que cuando da positivo es que se puede embarazar o cuando da negativo? Esa es la parte que no No, entendí. es simplemente buscando qué es lo que está pasando. O sea, por qué el cuerpo está manifestando una enfermedad, por decirlo así. Ok, ya Ya. Y entendí. claro, entonces ya encontrar o sea, ponerle el nombre a esa enfermedad ya te da a ti, o sea, la posibilidad de decir, bueno, si hay una medicina para eso, la tomas. En mi caso yo tomé una medicina, recuerdo que me vine para acá con mi medicina y incluso empecé a mirar si aquí la encontraba. Yo quedé embarazada, la dejé y al día de hoy nunca más la tomé. Y tuvo otro bebé más. Y tuve otro bebé, obviamente con todas las precauciones, anticoagulada, pero no necesité más esa medicina, que además era una medicina súper fuerte. O sea, la doctora, recuerdo que la reumatóloga me decía, es algo así como tomar medicina para el cáncer, imagínate. Y yo dije, no, o sea, y yo dije, bueno, o sea, yo le hice muchas promesas a Dios, la verdad, que si Él me curaba, o sea, no sé, la palabra curar a mí me parece así muy, muy exagerada, pero yo decía, o sea, quiero ser una mujer sana, o sea, quiero vivir mi vida tranquila, o sea, sin saber de que tengo esto, me puede pasar esto, porque llegó el punto, porque mi hermana mayor tuvo que vivir todo esto conmigo, en que mi enfermedad, bueno, pues puedo decir que ya no la tengo. Amén. Sí, no podía, por ejemplo, era fácil yo poder botar mucha sangre, Perder mucha sangre, y mi hermana quedó tan traumada que a veces íbamos juntas a hacernos manicure, pedicure, y era así con la manicurista, cuidado la cortas, así no, o sea, quedó tan traumada que hasta que si me cortaba para cortarme las uñas, o sea, era un trauma. Entonces quedamos todos traumados, ¿no? Ya, gracias a Dios, hoy en día hemos superado todos estos obstáculos y bueno, o sea, encontrar, como te digo, un diagnóstico, saber un diagnóstico, o sea, es saber cómo tratar. Y sobre todo en los casos de embarazo, llevar un embarazo mucho más seguro. Vamos a cambiar un poco el tema y ahora vamos a hablar de su profesión. Claro que sí. ¿Cuál es su especialidad? Sé que es fonoaudióloga, pero ¿por qué me decía al comienzo de que no existían, por ejemplo, en Bolivia, o era poco común ver en Bolivia, fonoaudiólogas que ven a niños recién nacidos? Sí, bueno, la fonoaudiología es bastante amplia. Bueno, todavía creo que aquí, cuando yo llegué hace 5 años, la fonoaudiología, había fonoaudiólogas, pero todavía al día de hoy te puedo decir que hay mucho desconocimiento de qué se encargan las fonoaudiólogas, o sea, cuáles son las áreas de la fonoaudiología, y hay mucho intrusismo de otras áreas en la de nosotros por desconocimiento. Entonces, la fonoaudiología en sí es como la profesión, pero hay otras como subespecialidades en las cuales uno puede trabajar. Yo cuando te mencioné que viví en Pereira, yo venía de trabajar de una área totalmente diferente, que era solo niños con autismo. Yo soy entrenada en un método que se llama ABA, que es análisis del comportamiento aplicado, trabajar toda la parte conductual. Me entrené para eso. Cuando yo llego a Pereira, me encontré con algo totalmente diferente de la fonoaudiología, que yo decía, wow, o sea, esto a mí no me lo enseñaron en la universidad. Entonces, me obligué, y por el trabajo que conseguí, a que tenía que formarme. Entonces empecé a formarme en toda la parte de neurorehabilitación pediátrica. Ya. Entonces viajaba de la ciudad donde estaba a otra ciudad a 3 horas a estudiar, igual venían a la ciudad y yo empecé a prepararme para trabajar justamente con pacientes pediátricos, bebés. Entonces trabajar toda la parte de alimentación, por ejemplo, los bebés nacen, supongamos si son niños con diagnósticos, sobre todo con diagnósticos genéticos o neurológicos, desde que nacen ya tienen una alteración en todas las funciones reflejas, por ejemplo, la succión. Entonces, nosotros somos en realidad el profesional encargado de trabajar toda esta parte de la succión y después la alimentación. O sea, la parte de la alimentación es netamente de fonoaudiología. Entonces, alimentar un niño con un diagnóstico, parálisis cerebral, síndrome de Down a los 6 meses, tienes que tener una formación, una preparación. Y aquí eso no lo hacen.
o no sé si ya habrá más profesionales, pero cuando yo llegué nadie lo hacía. Incluso todavía yo tengo muchos pacientes chiquititos, o sea, llegan a mí de 2, 3 meses porque no pueden succionar, sea el pezón o la mamadera, y llegan a los 6 meses y empezamos a trabajar la alimentación complementaria. Niños con diagnósticos. O sea, todos los niños que llegan a mí con síndrome de Down, parálisis cerebral, lo que sea, a menos que tenga una condición, una comorbilidad muy compleja, vemos la opción de habilitar, o sea, de que el niño se alimente vía oral. Pero la mayoría de niños con síndrome de Down u otras condiciones genéticas, yo inicio alimentación complementaria como cualquier otro niño a los 6 meses, porque para eso hay que tener una preparación. Y antes de hablar de niños que tienen alguna condición neurológica, quisiera saber, un papá, digamos, que está criando a su hijo 4, 5, 6 meses, ¿a qué edad él espera que el niño comience o a cuántos meses tiene que tener el bebé para comenzar a decir las primeras palabras? Bueno, hay unos prerequisitos, ¿no? Y cuando hablamos de que son bebés todavía, entre los 4 y los 6 meses, uno empieza a ver todo lo que es el balbuceo canónico que llamamos teóricamente, que es cuando el niño empieza mamá, mamá, papá, ta, 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 ta. Yo recuerdo que antes de ser mamá, lo voy a decir, yo le preguntaba a las mamás, ¿a los cuántos meses dijo su niño, su niña, su primera palabra? Decía, a los 8. Y yo decía, está diciendo mentiras, porque es diferente, te lo puedo decir. Cuando nosotros somos profesionales sin ser mamás, la perspectiva es otra y nos podemos sesgar bastante, bastante. Entonces yo decía, es mentira, pero bueno, uno lo anota, ¿no? Empieza entre los 4 y los 6 todo el balbuceo. A los 8, 9, uno empieza a ver lo que llamamos un balbuceo reduplicativo, un poco que se va entendiendo es cuando el niño empieza mamá, papá, ta, ta, porque se está preparando porque entre los 12 y los 18 meses ya es una edad donde el niño tiene que instaurar unas habilidades comunicativas, sobre todo a nivel verbal, mucho más concisas. ¿En qué sentido? Hay mucha controversia en cuanto a cuál es la edad exacta donde esperamos que el niño diga sus primeras palabras. Hay muchos estudios que nos dicen que a los 12 meses en realidad el niño empieza sus primeras palabras, papá, mamá. Hay otros que dicen que a los 18, hay gente que se atreve a decir que a los 2, pero yo te puedo decir que, porque no solamente tenemos que basarnos, yo siempre lo digo, o sea, cuando somos profesionales, si nosotros nos basamos solo en lo teórico, hoy en día tenemos que trabajar bajo lo que tiene evidencia y validez científica, pero también tenemos que tener clínica. Clínica es la experiencia. La experiencia, sí. Entonces, es diferente un profesional que lleva, por ejemplo, que se ha dedicado solo a estudiar muchos años y no ha tenido la oportunidad de interactuar o de intervenir muchos niños con muchas dificultades para poder concluir y hacer un diagnóstico diferencial, hablando de diagnósticos. A diferencia, cuando uno estudió, pero por ejemplo, yo me gradué de la universidad en el 2011, o sea, ya yo llevo casi que 13 años ejerciendo y no he parado de atender pacientes, nunca. Y es diferente, uno ahí empieza a identificar realmente lo que, si eso que dice el libro, porque uno se puede saber muy bonito el libro, pero es totalmente diferente a lo que uno ve ya luego en la clínica con el niño. La clínica es eso, la intervención, la experiencia que uno tiene. Entonces yo te puedo decir que los 12 meses, entre los 12, los 14, 15, el niño empieza como a decir esas primeras palabras que son papá, mamá, agua, tata, tete, teta. Cuando llega a los 18 meses, el niño, hay algunos estudios que nos dicen que a los 18 meses, ¿por qué lo digo en meses? Es diferente porque yo me he topado en consultas cuando me dicen, ¿cuántos años tiene el niño? 3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? Tal. Y resulta que el niño tiene 3 años y 8 meses. El desarrollo es diferente cuando tiene 3 cumplidos a 3 años y 8 meses. Entonces, por eso siempre debemos hablar en meses, porque es diferente conocer los hitos del desarrollo que ahí en cada edad el niño debió ir cumpliendo para saber si corresponde con la edad cronológica. Entonces, 18 meses nosotros esperamos que hayan 50 palabras. No vamos a irnos muy allá al tope, vamos a decir 20 como mínimo. 18 meses. ¿Por qué? Porque llegados los 2 años, nosotros esperamos que el niño
ya tenga un vocabulario un poco más amplio y es donde inician las primeras oraciones. Dame más, mamá, agua, a los 2 años. ¿Cuándo debo preocuparme cuando el niño, por ejemplo, a los 2 años no ha comenzado a hablar o su vocabulario es muy, muy pequeñito? Bueno, ahí justamente, por eso los 18 meses, el año y medio es crucial, yo siempre lo digo. Es más, hay muchos trastornos del neurodesarrollo que uno empieza a evidenciar justo ahí, cuando el niño no habla. Esto no quiere decir que todos los niños que no hablan tienen un diagnóstico o tienen un trastorno del neurodesarrollo, porque ahorita, lastimosamente, vemos muchos niños diagnosticados con autismo solo porque no hablan. Entonces, no es por ahí. Pero si un niño consulta a los 18 meses, yo he tenido niños que han consultado al año y 4 meses con alertas del neurodesarrollo autismo clarísimas. Como también he visto niños de 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses, que no hablan, los papás están muy preocupados, pero tranquilamente es un niño que llamamos un hablante tardío, una emergencia tardía del lenguaje, o sea, el niño está tardando un poco más en adquirir esta parte lingüística. Voy a contarle una experiencia que me contó una mamá. Sé que su niña es totalmente normal, ya está grande, pero recuerdo que tenía como 1 año y un poco más su hija y me dice, ¿puedes creer que no quiere hablar? Y yo le digo, ¿pero qué te dice? La única palabra que dice es agua, me decía. La única palabra que dice es agua. Para todo. El otro día fue agua y le mostré agua. No. Le mostré la mamadera con leche. No. Quería un Hades. Quería un Hades de cajita. Y o sea, todas las posibles opciones y era, hija, necesito saber qué agua es la que querés tomar. Y al final parece la niña va y busca en la basura como una cajita vacía y le dice, agua. Ya la niña está grande, va al kinder, es súper normal. Pero ¿por qué eso podría considerarse como un hablante tardío? Sí. O sea, que está perfectamente en sus habilidades, sí. Solamente que dice pocas palabras, pero se súper hace entender. Claro, y de eso actualmente vemos muchísimos casos. Entonces, nosotros decimos, muchas papás me preguntan igual, ¿y por qué antes no veíamos tantos niños con tantas dificultades en el habla? Claro, llegó la pandemia y llegaron las pantallas todo el tiempo. Antes los niños jugaban todo el tiempo y parte del desarrollo del lenguaje que se tiene que dar, sobre todo de la parte de la comprensión, se da a través de las experiencias. O sea, el niño tiene que experimentar, tiene que jugar, tiene que resolver para luego poder hablar. Entonces, si un niño crece en un ambiente poco estimulable, es decir, el espacio donde el niño está, casi no le hablan, no se toman un rato como para estimular al niño, seguramente este niño va a tardar un poco más. O es un niño que ha sido expuesto a pantallas a muy temprana edad. La pantalla lo que hace es que simplemente inhibe la corteza prefrontal. O sea, no te permite. En español, nos hace tontos. Claro, porque es que no hay interacción. O sea, en la tableta, en el celular, en la pantalla, no hay esta ida y vuelta de información que necesitamos para comunicar, que es la parte pragmática del lenguaje. Entonces, el niño simplemente está en una pantalla así, no hay retroalimentación. Entonces, ¿cómo pretende que va a hablar? Entonces, ¿No se recomienda el uso de pantallas hasta qué edad? Mira, yo te diría, la verdad es que entre los 2 y los 4 años está lo que llamamos la expansión del lenguaje. Entonces, es una edad crucial. O sea, se dice que hasta los 3 años, 4 años, se puede ofrecer pantalla controladamente. Yo te diría que entre más tiempo retrasemos la exposición a pantalla, es mejor para que el niño, a través de la experiencia, pueda aprender habilidades comunicativas. Pero la realidad, porque hay que ser realista y todo hay que decirlo, a veces la pantalla también se ha vuelto una herramienta para las mamás, porque imagínense tener un niño todo el tiempo. Yo la verdad miro muchísimo a las mamás que son 24/7 mamás, tienen que valerse para poder hacer sus cosas. Entonces, a veces también, porque yo en algún momento también satanicé mucho las pantallas, pero luego, como mamá me decía, obvio, llega un momento en el que uno necesita un respiro.
Entonces la pantalla es una herramienta, pero hay que saber darla también. ¿Cuál es la diferencia entre por ejemplo, el ponerle una tablet o un celular a que el niño vea la televisión? ¿Hay diferencia? Sí, totalmente. Para mí, te lo digo, te lo puedo hablar como profesional y como mamá, cuando, no te voy a decir que mi hija, bueno, eso sí, no tiene tablet y no pienso comprarle por ahí cuando la necesite en el colegio que se la pidan, pero sí le hemos puesto en algún momento celular. Hoy en día te puedo decir que no hemos usado más el celular, pero sí hemos utilizado la televisión. Pero que nos dimos cuenta que cuando sí utilizó el celular, teníamos episodios de muchos berrinches, muchos desbordes emocionales, por la dependencia que la pantalla crea, que le provoca porque está diseñada para eso. No sé si en algún momento has escuchado de esta psiquiatra española, Marian Rojas Estapé, que ella habla de lo usas o lo pierdes, o sea, el cerebro. Y justamente la corteza prefrontal se activa con luz, sonido y movimiento. ¿Y la pantalla qué es? Luz, sonido y movimiento. Entonces, si la pantalla te ofrece eso es gratificación, no necesitas nada más. Entonces no te quedas ahí. Estimular el uso del cerebro. Exactamente, te quedas ahí fijado. A diferencia que si tú activas tu corteza prefrontal con luz, sonido y movimiento, con juegos, con interacción, con ida y vuelta, con movimiento, de jugar, de trepar, es más seguro que el cerebro hace unas conexiones neuronales que te van a permitir tener unas habilidades de aprendizaje óptimas. Entonces, la pantalla, el televisor, como tú no tienes la oportunidad de tú misma manipular, o sea, esto del dedito, porque los niños ven, entonces aprenden ya, y los papás se ponen felices cuando el niño tiene 1 año o 2 años y ya sabe deslizar. Sí, o sea, yo quedo aterrada. No te voy a decir, bueno, a mi hija no le prestamos celular pequeña, te puedo decir que ya grande fue que le dimos celular, pero sí todavía a veces miro una mamá que le está dando a un niño de año y medio con un teléfono en la mano con su celular, y a veces sin darme cuenta la miro como que y yo, ay Dios mío, señores, escuchamos pero no juzgamos. Sí, algo así, pero sí la diferencia del televisor, no que sea mejor, pero sí te permite que el niño, porque el niño se para, o sea, no está ahí como con el celular y la tablet. ¿Piensa que es menos dañino para el cerebro del niño? Sí, puedo decir que sí. Obviamente todo mesurado, ¿no? O sea, controlado, no es que el niño va a pasar todo el día en el televisor, pero sí controlado. ¿Cuáles son las señales de alarma en el desarrollo del lenguaje y del habla? Yo siempre relaciono todo esto con los hitos del desarrollo motor que los niños van cumpliendo, que tiene que sostener su cuello, que tiene que sentarse, que tiene que gatear y luego caminar. Lo mismo pasa con el desarrollo del lenguaje. Entonces, si nosotros vemos que en edades tempranas el niño no se interesa por tener ese contacto visual, estamos hablando de cuando es bebé, esas son señales. El niño no se interesa de devolverte la mirada, de esa sonrisa, esa conexión que llamamos, que tú le hablas y él responde por su nombre. A los 12 meses el niño tiene que señalar así, apuntar con el dedito. Esto es crucial porque esto está dándonos a entender que el niño está comprendiendo el lenguaje, porque el niño antes de hablar primero tiene que comprender el lenguaje, o sea, seguir las instrucciones, tráeme tu mamadera, siéntate, o sea, no, cualquier cosa, te estoy hablando cosas sencillas, ¿no? Entonces, estos primeros meses, nosotros tenemos que ver eso. El niño te está mirando, está respondiendo a su nombre, te está devolviendo la sonrisa, te está diciendo chao con la mano, te está respondiendo, no está diciéndote nada, pero te está entendiendo la instrucción que le estás dando. Si el niño no hace eso en edades tempranas, nosotros empezamos a sospechar que algo está pasando. Si ya llega la edad de los 18 meses que te decía y el niño no ha iniciado sus primeras palabras, vamos a poner 18 meses, a ver, me voy a poner flexible, no dice ni mamá, ni papá, ni agua. Ni tata. Ni tata, o sea, ya nosotros tenemos que empezar a ver qué está pasando. Entonces yo siempre le digo a los papás, pequemos por exagerados, porque esto es algo que hay una connotación de que hay que esperar. Incluso muchos profesionales de la salud, pediatras que no están actualizados, le dicen a los papás, ay, pero apenas tiene 3, espere, es que es pequeñito, espere. Entonces no, es mejor,
como digo, pecar por exagerado, consultar el niño pequeñito cuando no ha iniciado sus primeras palabras, porque lo más seguro es que si nosotros identificamos, ok, es un hablante tardío, está tardando, pero comprende todo, empezamos un proceso terapéutico y llega un niño a los 3 años perfecto, acortamos la brecha de ese desfase que ya puede ir, que sabemos que va a ir. Pero si ya consulta el niño, bueno, no habló al año y medio nada, a los 2 recién empezó sus primeras palabritas, a los 2, ese niño va a llegar a los 3 años con un desfase bastante significativo, y ese niño que habló tarde va a hablar mal. Hablar mal me refiero a la inteligibilidad, o sea, de qué tanto de lo que dice se le entiende. Se entiende. Y claro, entonces los papás me dicen, yo he tenido niños en consulta de 5 y 6 años, que los papás no han notado que su hijo tiene una dificultad, han ido solo porque el colegio les ha dicho, es que yo le entiendo todo. Yo digo, claro, le va a entender porque el oído, las condiciones acústicas, tenemos la capacidad de que se adecúa, se adapta. Entonces no somos capaces, ahí los papás no son capaces de identificar que su hijo tiene una dificultad. Solo cuando otra persona fuera de ese entorno cercano, familiar, es que le dice, oye, ¿qué fue lo que dijo? Ahí donde recién los papás se dan cuenta, ok, no le entendió. Y el papá es un traductor. Entonces, como los papás se vuelven traductores, no ven la dificultad. Entonces, entre más temprano nosotros identifiquemos eso, que el niño no nos da esa retroalimentación, ese feedback de todo lo que te mencionaba anteriormente y que no ha empezado sus primeras palabras. Y la inteligibilidad es importante, porque hay papás que a los 3 años dicen, sí, él habla como lorito, pero no se le entiende nada. Es importante la inteligibilidad, lo que se le entiende, que eso ya es la parte de habla. Eso es lo que llamamos habla, lo que se entiende, la parte articulatoria, la parte del movimiento. ¿A cuántos meses tiene que tener para que se comience a entender y no sean solo los papás como que ellos entienden todo lo que el niño dice, pero el niño está balbuceando? Claro, te puedo decir que hay niños que a los 3 años se les entiende un 75% de lo que dice, porque nosotros esperamos que a los 5 se entienda un 95%. ¿Por qué? Porque a los 5 años el último sonido que los niños adquieren dentro de toda esta parte de adquisición de sonidos es la R. Y la R, que es la R de árbol, la simple que llamamos, empieza más o menos a los 3 y medio, 4, el niño ya empieza a tener, a incorporarla, y a los 5 ya esperamos que el niño diga la R. A los 6 ya se supone que tenemos que tener estabilizado todo, y el niño dice, se le entiende todo perfectamente y puede mantener una conversación con otra persona sin ningún problema. Entonces, a los 3 años tiene que entendérsele un 75% de lo que dice. De lo que él está hablando. Que se le entienda en la casa y fuera de la casa. Eso es importante, porque el que no vale solo que se lo entiendan en casa. Solo que le entienda la mamá. Sí, no vale. Tiene que entenderle una persona fuera del entorno. ¿Cómo se hace un diagnóstico para diferenciar de un niño que tiene el síndrome de espectro autista a un niño que no oye? Bueno, casi siempre cuando vemos niños pequeños que uno empieza a identificar señales, incluso a esa edad todavía no podemos decir, este niño tiene autismo. Vemos características o cumple con algunos requisitos que están dentro del espectro, porque el autismo es un espectro y al ser un espectro es diferente y hay muchísimas cosas, es muy amplio, el autismo es demasiado amplio y es diferente en cada niño que tiene el diagnóstico. Y la mayoría de las personas que son diagnosticadas con autismo casi siempre empiezan la familia y piensan que es sordo, que no escuchan, pero justamente por lo que te decía, no responden al llamado por su nombre, porque las conexiones cerebrales que ellos tienen son, el cerebro del autista es diferente al cerebro de un niño neurotípico, de una persona neurotípica. Entonces es totalmente diferente. Entonces no es que no escuche, simplemente que en ese momento el niño, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Está lo sensorial, que afecta muchísimo. Entonces pueda que el niño no responda al llamado de su nombre porque hay una sobreestimulación a nivel del ruido que hay externamente que no está permitiendo que este niño esté regulado, sino que más bien esté desbordado. Entonces, hacer un diagnóstico de autismo es bastante complejo. Yo soy bien, puedo decir la palabra, no sé si quisquillosa sea lo apropiado, pero con este tema de los diagnósticos, yo te puedo decir que voy a hablar de aquí de Santa Cruz.
hay muchos niños sobrediagnosticados con autismo, porque hay pruebas, sí hay pruebas estandarizadas que evalúan autismo y se basan solo en lo que la prueba dice. Pero para mí lo que yo he aprendido, porque yo sigo estudiando, sigo formándome para estar mucho más actualizada, nos dice que es que nosotros tenemos que cotejar, no nos podemos quedar solo con la prueba. Para nosotros poder diagnosticar autismo tenemos que evaluar a ese niño en diferentes contextos, porque si yo me voy solo a lo que dice la prueba, puede estar errado y puede ser un falso positivo. Entonces hay que evaluar el niño en el consultorio, que es donde casi siempre se evalúa, pero hay que ver ese niño porque ese niño es diferente en el consultorio, en la casa, en el colegio, en el parque, en el súper, en el mall. Entonces, para nosotros poder tener un diagnóstico certero, esta evaluación hay que hacerse en todos los contextos y por eso es que no se saben hacer diagnósticos diferenciales. Entonces hay niños que no tienen autismo, sino que lo que pasa es que tienen una discapacidad intelectual y lo diagnosticaron con autismo. Entonces hay que saber hacer diagnósticos diferenciales. ¿Qué tipo de terapia tiene que recibir un niño que ha sido diagnosticado con autismo? Mira, yo te puedo decir que, como te decía, el autismo, hay muchísimo de todo alrededor del tema del autismo. Y es que todavía vemos muchos profesionales, los niños con autismo, no sé si has tenido la oportunidad de convivir o interactuar con un niño con autismo, tienen características a nivel conductual, que hay niños que tienen también mucha sobrecarga sensorial, son niños que tienen movimientos repetitivos, estereotipados, que se mueven de un lado a otro, que no se sientan, que algunos tienen conductas disruptivas. Entonces, hay profesionales que dicen, hasta que no haga terapia conductual, hasta que no se siente, hasta que no atienda, no puede empezar la terapia fonoaudiológica. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque tiene que abordarse de una forma interdisciplinaria, porque el niño con autismo ya sabemos que todas esas características hacen parte de su diagnóstico, de sus características. Entonces yo no puedo esperar 2, 3 años a ver si el niño se va a lograr sentar o va a lograr atender 15 minutos para perderse de una estimulación del lenguaje, del habla y mirar si el niño definitivamente, evaluar cuál es el rendimiento de ese niño para poder decir, bueno, hay que estimular estas habilidades porque el niño cómo se comunica después. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se comunica un niño con autismo? Claro. Entonces, mira, pasa que este niño, cuando ya está desregulado con las conductas, ese niño está comunicando enojo, frustración, hambre, sueño, sobrecarga sensorial. Entonces, imagínate ese niño que no se le ha enseñado porque le han dicho en el centro donde vaya, la terapeuta que vaya, y te digo que tengo muchos casos donde los niños de 4 años no les han dejado, y claro, las mamás sin saber, porque las mamás confían. Yo nunca digo que es culpa de las mamás, yo digo que las mamás son culpa de los profesionales no actualizados, porque las mamás confían simplemente en el profesional con el que están. Entonces, los niños llevan 4 años sin hacer terapia fonoaudiológica y los tienen haciendo terapia cognitivo-conductual mucho tiempo. Entonces, ese niño no aprende a comunicar. Entonces, hay que saber darle las herramientas al niño para que pueda comunicar una necesidad. Si es a través del señalamiento, empezando, ¿no? Nosotros como fonoaudiólogos siempre vamos, yo personalmente, porque ahorita se está muy de moda el tema de los PECs o las láminas, las laminitas, para que el niño comunique si tiene sed, si tiene hambre, si quiere comer, dan una laminita. Que muestre la imagen. Que muestre la imagen, sí. Okay. Yo personalmente soy de las que pienso que si nosotros realmente, el niño no habla, entonces, y enseguida vamos a empezar un método alternativo y aumentativo de comunicación. Yo pienso que nos perdemos un poco de darle un poco más, apostarle un poco más a lo verbal. Entonces, cuando entran a mi consultorio, las mamás con autismo, lo primero que dicen es, ay, ¿y dónde están sus pictogramas? Yo le digo, no tengo. En mi consultorio no hay ningún pictograma. Porque para mí yo priorizo la verbalización, que si en algún momento vamos a utilizar un método alternativo de comunicación, bueno, el tiempo nos lo va a ir diciendo, pero definitivamente hay que centrarnos más en evaluar el caso, porque de entrada, autismo, PECs, pictograma, o sea, han relacionado tanto el autismo con pictograma que yo pienso que muchas veces el niño se pierde también de otras, porque es mucho más fácil entregarte la lámina que intentar comunicar de otra forma. Y les enseñan, entonces, ¿quiere baño? ¿Quiere?
Entonces, Pero como le dan las opciones sí. y él solo tiene que señalar qué figura es lo Claro, que quiere. claro, señalar y después tiene que entregarla. Entonces yo pienso y no que está mal, o sea, no quiero decir, yo respeto a todos los profesionales que lo usan, pero sí me voy más a que tenemos que ser más analíticos como profesionales y no sesgar, no quedarnos en lo fácil, porque eso es cómodo. Decirle al papá, bueno, hacemos su cartilla de pictogramas, de PECs y listo. Entonces el niño realmente se condiciona a eso. Entonces podemos estar perdiendo oportunidad. Pero si nosotros le enseñamos al niño a comunicar de otra forma, el niño lo hace. Entonces, mientras sabemos si lo va a hacer de una forma verbal o no, le tenemos que enseñar de otra manera, sea que nos lleve, sea señalando, sea mostrándonos, sea seña, lenguaje bimodal. O sea, hay muchas herramientas. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia con el desarrollo del lenguaje de un niño con habilidades diferentes? Bueno, te puedo decir que, tengo una gran población, he atendido muchos niños con diagnósticos neurológicos y genéticos, y pienso que la mayoría de las personas que me conocen en Santa Cruz ha sido justamente por el manejo de pacientes neurológicos pediátricos y los buenos resultados que hemos tenido. Entonces, cada niño nos enseña, porque como te digo, el diagnóstico es uno, pero cada niño es totalmente diferente. Entonces, cada niño nos va enseñando y nos va mostrando también su momento, su ritmo, cómo va a aprender y nosotros cómo vamos a ayudarle al niño, pero también a la familia. Porque esto es algo también que siempre, yo creo que siempre lo menciono, y es que mi objetivo principal no tanto es ayudar al niño, sino a la familia. Porque nos olvidamos, ¿quién cuida del cuidador? Nadie. Esa mamá, esa familia que está detrás de ese niño que llevan a terapia, esa mamá frustrada, cansada, agotada, nadie cuida del cuidador. Entonces, la mayoría de los papás participan de mi terapia, o sea, siempre están dentro, porque mis pacientes son bebés, son pequeños, entonces yo siempre los invito a que estén y se den cuenta de lo que estamos haciendo. Increíblemente, esos papás se sienten mucho más tranquilos el participar, van aprendiendo, pueden hablar con mucha más propiedad de la condición de su hijo. Entonces, creo que para mí esa es la única satisfacción, o sea, ver que ese niño está teniendo un avance, pero que la familia también está sintiéndose tranquila, gratificada, con una gratificación de ver que su hijo está avanzando, porque ese es el miedo cuando hay un diagnóstico de por medio. ¿Será que va a poder hablar? ¿Será que va a poder caminar? ¿Será que va a poder comer? ¿Va a poder ir al colegio? Entonces, imagínate las emociones de esta mamá, digo de la mamá porque casi siempre es mamá quien está. Hay papás también, pero casi siempre es mamá. Entonces, eso también es un duelo. Y afrontar un diagnóstico también es un duelo. Con el niño vivo. Claro, porque es que relacionamos duelo con muerte. Con muerte, sí. Y el duelo no solamente es con muerte, duelo hay de todo. Una mamá, una familia que ha tenido un niño con un diagnóstico tiene que hacer un duelo, tiene que buscar ayuda psicológica, tiene que buscar un profesional que sepa de duelo, porque va a ser luego muy difícil. Entonces yo creo que de las mejores experiencias que yo he tenido es eso, saber que mis niños avanzan, porque el objetivo de yo ser terapeuta, donde los niños van a hacer terapia, no es tener a los niños toda la vida en terapia, es que se vayan, que evolucionen. Que se gradúen. Que se gradúen. Sí, justo en estos días una mamá me decía, porque le contábamos, otra colega y yo estábamos ahí y le contábamos de una experiencia que tuvimos con una niña que cuando ella llegó hablaba así, no abría la boca, no decía nada. Y 2 años después le dimos de alta y la mamá ¿y se da de alta? Era sorprendida. O sea, ella pensó que toda la vida iban a estar los niños en terapia. Yo le dije, no, para eso estamos trabajando, para que después, obviamente, decir el tiempo en el que el niño va a estar en terapia, no lo sabemos, es subjetivo. Hay niños que evolucionan muy bien, hay niños que van a necesitar un poco más de tiempo, por eso es importante individualizar los casos y no generalizar. El punto es que se puedan comunicar. Claro, como sea, pero que comuniquen. Que se puedan comunicar. Claro, obviamente nosotros siempre vamos a priorizar la parte verbal, que a través de la voz el niño pueda comunicar. ¿Cuál ha sido su experiencia más difícil en el desarrollo de esta profesión? Las familias. O sea, yo creo que, como te digo, después de ser mamá, yo antes de ser mamá
igual, o sea, yo llegué aquí sin ser mamá y te puedo decir, tenía muchos bebés, los atendía, me encantaba, pero era diferente el sentir, o sea, era diferente, te lo puedo decir. Después de ser mamá, siento que me he involucrado tanto con las familias que cada caso lo siento como mío, incluso como propio. Y yo creo que hay personas que me preguntan, ¿cómo haces tú para mantener tus pacientes? O sea, que no se vayan. Yo digo, uno, hacer bien mi trabajo. Y dos, o sea, yo soy de las que si yo me tengo que quedar 2 horas en una consulta, me quedo. O sea, no estoy como que... Y yo soy de las que hay así en la recepción persona y me siento al lado con esa persona y converso y sus inquietudes, o sea, porque a veces no nos da el tiempo entre paciente y paciente de conversar de todos los casos, pero yo conozco, o sea, yo tengo más personas que colaboran conmigo, pero yo conozco todos los casos pasan por mis manos. Yo hago todas las consultas, trato de hacer todas las consultas y conozco todos los casos, entonces todas las mamás me conocen. Entonces, yo trato de a todos como brindarle ese espacio para que ellos también puedan sus dudas y sentirse más tranquilos, porque casi siempre no lo podemos hacer tan seguidamente, sino cuando coordinamos una reunión. Entonces, yo creo que para mí esa es una de las mejores experiencias, o sea, poder estar involucrada, porque como mamá, ya luego ser mamá, ya uno lo siente diferente. Se alegra de esos logros como si fueran como de si nosotros mismos. O sea, ver esas mamás. Yo recuerdo de pacientes a los 6 meses, niños con diagnósticos, que, bueno, mamá, papá, me van a traer comida porque vamos a comer. ¿Cómo? O sea, un niño con síndrome de Down comiendo a los 6 meses, o sea, eso es impensable. Cuando yo llegué aquí, eso era impensable. Y he visto a los papás, o sea, sí emocionados de verlos comer y que no está pasando nada, que está comiendo, obviamente con muchos cuidados, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que para mí eso es lo más gratificante, la verdad. Antes de finalizar este episodio, quisiera que nos comentara acerca de InTherapy. Ok. Bueno, InTherapy es un centro que nace, creo que en el 2022 en realidad. Yo decido independizarme justamente porque quería pasar más tiempo con mi familia. Mi esposo es igual colombiano y no tenemos más nadie aquí. Somos mi esposo, mis hijos y yo. Somos solitos aquí en este país. Y yo quería pasar más tiempo con mi hija porque entre ida, vuelta, donde estaba mi consultorio, veía muy poco a mi hija y decidimos buscar una casa donde yo pudiese tener mi consultorio y pudiese estar con mi hija más tiempo. Y bueno, nos dimos en la tarea de conseguir una casa grande y poder vivir y trabajar. Y bueno, sin darme cuenta, mi agenda se empezó a llenar, o sea, era llena. Tuve que buscar otra persona, otra fonoaudióloga, porque mi idea era solo fonoaudióloga. O sea, yo no tenía pensado, o sea, te soy sincera, en mi cabeza no estaba nunca como tener un centro de terapias así, con todas las especialidades. Cuando yo me quedo sin agenda, consigo otra colega, porque habían pacientes, y cuando me doy cuenta ya éramos terapeuta ocupacional, psicopedagoga, fisioterapeuta. Entonces la gente seguía buscando a Vivian Hurtado. Yeah. Vivian Hurtado, y cuando yo decía no hay agenda, pero tenemos otras profesionales, entonces no, pero es que me la recomendaron a usted, es que la pediatra me dijo que era usted, pero la neuropediatra me dijo que era usted. Entonces recuerdo que un conocido en Colombia que trabaja con todo este tema él es de esto de marketing, creo. Okay. Yo le preguntaba, quiero hacer una marca, no sé, pero quiero que la gente deje de buscarme a mí, porque ya yo tengo, o sea, hay más personas, hay un equipo. Y entonces el paciente, cuando saben que la consulta va con otra persona, deja de venir. Me dijo, tienes que poner un nombre definitivamente, para que la gente no solo te relacione a ti. Claro, Vivian Hurtado, que está en tal lugar, que ese lugar es un centro donde hay más profesionales. Y justamente empezando a buscar, yo dije, bueno, pues aquí nos la pasamos en terapia. Entonces, a ver, InTherapy. En terapia, y así nace InTherapy. En noviembre, 2 días antes de que Santiago naciera, mi segundo hijo, hicimos la inauguración. O sea, el 2024, noviembre del 2024. ¿Quién puede acudir? Del 2023, del 2023, ¿quién puede acudir a InTherapy? Todos. O sea,
¿Qué es lo que ve este lugar, este centro? Bueno, nosotros hacemos terapias, son individualizadas, personalizadas. Tenemos las áreas de fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, y manejamos todo nuestro abordaje es muy clínico. Es muy clínico porque yo tuve la oportunidad de trabajar en otros centros y el abordaje es mucho más pedagógico. El abordaje de nosotros es más clínico y bueno, que eso era algo que al principio me preguntaban mucho, ¿solo atienden niños con diagnóstico? ¿Solo atienden? Yo, no. Nosotros tenemos pacientes con diagnóstico desde bebés, tenemos niños que llegan de 2 meses y ya tienen 1 año, 2 años, niños con diagnósticos, pero también atendemos niños que no tienen diagnóstico. Nos llegan muchos niños de los colegios remitidos con dificultades en el habla, justamente niños pequeños. Cada vez hay algo que sí quiero resaltar, es que cada vez hay más profesionales de la salud, hablando de pediatras, que se están actualizando y ya están poniendo esta semillita de la duda a los papás, como que ¿será que sí, será que no, necesita o no necesita? Y los invitan a consultar pequeñitos. Entonces nos están llegando muchos niños pequeños de 1 año y medio, 2 años, que no tienen ningún diagnóstico y hacen terapia chiquititos. Porque eso es algo que me preguntan, ¿y hacen de 1 año y medio hacen terapia? Y yo, sí, hacen terapia. Entonces llegan niños pequeños que no hablan, niños que tienen dificultades, que no se les entiende bien o que no han adquirido algún sonido esperado para la edad. Entonces la verdad es que atendemos de todo tipo de pacientes. Qué bueno. Vivian, le quiero agradecer muchísimo por haber sido parte de este podcast. Antes de que se despida, quisiera que nos deje las redes sociales donde pueden entrar para ver el trabajo que realizan. Yo personalmente sí me entré y vi los videos de un niño. Le contaba a mi mamá, creo que se llama Andrés. Luis Andrés. Sí. Luis Andrés, que tiene síndrome de Down. Y le digo, mamá, hace como un poco más de 1 año el niño ni siquiera se paraba. Le digo. No se sentaba cuando llegó con nosotros. Ni siquiera eso, no se podía parar, no se podía sentar. Y le digo, mira este video. Y el niño era recogiendo su cajita con juguetes, guardando sus juguetes y poniéndolas en el estante. Y mi mamá, no puede ser. Sí. Y yo le digo todo lo que se logra cuando un niño que nace con alguna condición puede tener la ayuda adecuada. Sí, sobre todo la edad. O sea, yo siempre, y no me cansaré de decirlo, entre más chiquitos, mejor. Más pequeños, es mucho mejor. Se van a lograr muchísimas cosas. Porque la verdad es que esto que te voy a contar, cuando yo llegué aquí recién, me invitaron a dar una charla en una fundación de niños con síndrome de Down. Eran muchas personas, como unas 200 personas, y recuerdo que le pedí a las que organizaban, téngame un bebé de 3 meses, uno de 1 año y uno más grandecito con síndrome de Down, para que hagamos prácticas y los papás vean. Te digo que era otra colega también colombiana, terapeuta ocupacional, que las dos hicimos la charla. La charla terminó como a las 9 y eran como las 10:30 y nos tenían así, aglomeradas. Claro, una mamá llorando me dijo, mi hija tiene 8 años, tiene síndrome de Down y nunca nadie ha hecho terapia toda su vida. Nunca nadie me la enseñó a tomar con una bombilla ni a tomar de un vaso. Entonces, los niños con síndrome de Down, yo les enseño a tomar a los 6 meses con bombilla. Toman con bombilla a los 6 meses. Comen sólido entre los 6, los 8, los 9 a medida que va creciendo. Entonces tenían a esta niña con papillas, con triturados muy grandes. Entonces eso es la ventaja, desde chiquititos reciban la intervención apropiada y obviamente de un equipo interdisciplinario. Claro. Sus páginas. Díganos dónde la pueden encontrar, la dirección de InTherapy. Bueno, estamos ubicados en Equipetrol Norte, cerca al Mall Ventura, por la tienda amiga, entrando por el surtidor de Biopetrol, específicamente esa calle. Ahí estamos ubicados. La calle es calle Doctora María de Olivera, número 4120, exactamente el número de la casa. Bueno, las páginas de InTherapy, que son relativamente nuevas, que es InTherapy Bolivia en Facebook, Instagram y TikTok. Y también están mis redes sociales, que está fonoaudióloga Vivian Hurtado, fonoaudióloga abreviado FLGA, Vivian Hurtado, que bueno, yo empecé como Vivian Hurtado, empecé yo solita y bueno, quizá por ahí me conocen más, hay un poquito más de seguidores, no tengo muchos, pero bueno, ha sido una población que me sigue por mi trabajo, o sea, que ha visto mi trabajo y la verdad ha sido bonito porque han sido personas que se han identificado y llegan porque
casi siempre yo pregunto, ¿quién los remitió? Porque a veces los remiten pediatras para yo saber y coordinar con ellos. Me dicen, no, la vi por Instagram. Y yo, ¡ay, qué bien! No, la vi por TikTok. Y yo, súper bien. Entonces es bonito también que las redes sociales también ayuden, ¿no? Para llegar. Sí, las redes sociales se han convertido en una herramienta. Yo sé que podemos decir que quizás nos pueden volver un poquito tontos en algunos casos, pero también es una herramienta de llevar información. Y una vez más le quedo muy agradecida porque nos ha acompañado en este podcast. Yo encantada, la verdad, de compartir contigo y obviamente las personas que van a escuchar este podcast. Espero que sea de muchísima ayuda también. Eso es todo por el episodio del día de hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, compartir este contenido que va a ser de ayuda para muchas familias, para muchas personas. Y esto va a ser hasta un próximo episodio. Nos vemos, que Dios te bendiga.